Para crecer, a veces es necesario tocar fondo. Ese fondo es el camino hacia la transformación. Ustedes y yo iniciaremos ese viaje para aprender del dolor, la tristeza y la inseguridad hasta poder alcanzar esa plenitud que tanto anhelamos en la vida. Soy Denise Gonzaga Landín y sé que el regalarnos estos minutos nos ayudará a reconectarnos para dejar de vivir todo aquello que no queremos vivir. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos del Poder de la Transformación? Los saluda Denise Gonzaga Landín. Gracias por estar siempre en nuestra sintonía. Yo muy contenta cada vez que arrancamos una emisión más de este podcast porque realmente aportamos muchísimo a la comunidad, a la sociedad con temas que nos ayudan en nuestro crecimiento personal y yo aprendo de cada uno de mis invitados que definitivamente son de lujo y que se convierten en amigos de la casa, en amigos de este lindo proyecto que es el Poder de la Transformación. Siempre les dejamos a su disposición toda la información de nuestras redes sociales para que ustedes puedan seguirnos y también, pues por supuesto, en nuestras cuentas de TikTok, ver allí los extractos de todos nuestros programas o que vayan directamente a nuestro canal de YouTube. Suscríbanse también, pónganos like, compartan nuestro contenido para poder llegar a más personas y que puedan disfrutar de todos los programas que hemos hecho a lo largo de, ya casi 2 años aquí junto a ustedes a través de esta pantalla virtual. El día de hoy tengo como invitado a alguien que ustedes ya conocen, ya nos ha acompañado en anteriores ocasiones. Él es psicólogo clínico, es un profesional de gran calidad, un psicólogo joven que viene a hablarnos del tema de la depresión, porque precisamente la depresión ha estado pues cada vez aumentando más los casos en nuestro país, en América Latina en general, en el mundo, y hay gran porcentaje de jóvenes que caen en depresión y de la depresión pues a veces es muy complicado salir si no tenemos una ayuda y una orientación profesional. Así que quiero saludar el día de hoy a Kevin Ubiyús, psicólogo clínico que está junto a nosotros aquí en el Poder de la Transformación. Kevin, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar junto a nosotros. ¿Cómo estás? Hola Denise, qué gusto volver acá. Me siento en casa. La verdad es que hablar de estos temas es una pasión, ¿no? Y junto a ti en la Católica, en nuestra casa también que ha sido. Así que nada, démosle y hablemos de este tema que es muy importante. Ha sido una como revelación durante la pandemia. Creo que la pandemia marcó un antes y un después, y sobre todo ahora que se sigue viendo esto, ¿no? Ya no parece ser solo el encierro. Hay otros factores que también influyen. Claro que sí, justamente has dicho algo muy importante, Kevin. La pandemia marcó un antes y un después. Sin embargo, después de la pandemia, creo que existen los factores post-pandemia por un lado, y por otro lado, también la pandemia y todas sus consecuencias despertó un poco más esta necesidad de cuidar nuestra salud mental, de acudir a un profesional y de poder reconocer que a veces caemos en estados de tristeza profunda y queremos prevenir una depresión. Entonces, empecemos por describir qué es una depresión. A veces decimos estoy depre o tal persona está deprimido, pero ¿nos referimos realmente a lo que clínicamente eso significa o qué es una depresión? Bueno, genial que comencemos por ahí porque justo tenía aquí preparado unos apuntes para guiarnos, ¿no? ¿Qué es la depresión como tal? Vamos por la etimología de la palabra. Depresión, que proviene de premere, que es apretar u oprimir, como esta sensación de sentirnos apretados, algunos angustia, de que nos oprime un sentimiento, y también deprimiere, que es empujar hacia abajo. Okay. Es como, imaginemos, nos grafiquemos, hay muchas imágenes de dónde es tu salud mental en la parte final, pero hay muchas rocas encima. Entonces la depresión puede también ser eso, el hecho de que tienes tantas cosas encima tuyo que no logras como ver una salida y estás dentro de un túnel que tienes tanto peso que no puedes salir. Entonces, el hecho de estar deprimido no es algo de que podemos decir, ay, estoy depre, yo amanecí depre, sino es como, sí, está un poquito sobrevalorada también la palabra, pero es como algo de tristeza, ¿no? La depresión ya viene con una patología, ya viene desde otro orden. Ahora, es interesante poder identificar, Kevin, justamente en qué momento estamos llegando a este camino de la depresión, para saber que no es una tristeza que se me va a pasar comiendo chocolates y viendo películas en mi casa o refugiándome en mis seres queridos, sino que de repente es algo que ya debo de trabajar. ¿Cuáles son esas características para que las personas que nos están escuchando y viendo el día de hoy tengan como esas banderas rojas de que esto ya puede ser una depresión, necesito ayuda profesional? Justamente esto también está planificado en hablarlo. ¿Por qué? Porque es un conjunto de efectos, de efectos y de afectos.
como tal, la tristeza, la inhibición, abatimiento, desgano, crisis de llanto, angustia, frustración, aislamiento, dolor, desesperanza, decepción y desamor. Es una lista casi que interminable, sí. Pero hay la contracara de la depresión. Pasa en Hollywood, de estos actores que se suicidan, de que tratan de tener una vida plena y que por redes también uno puede demostrar muchas cosas que no son. Pero lamentablemente la depresión también se ve como nosotros ahora riéndonos, teniendo un buen momento. Sin embargo, creo que podemos marcar dos. Esta desesperanza que se junta con lo que pasamos ahora también, ¿no? La violencia de ¿y qué va a pasar de mí mañana? Claro. ¿Cómo me puedo sentir yo? ¿Estaré a mi familia bien o no? También puede ser esto del desamor, que eso podría ser otro tema. Pero el desamor es algo súper común en consulta, que también lleva a una persona a deprimirse. ¿Por qué? Porque estás afrontando una pérdida significativa del lado amoroso. Yo te iba a preguntar justamente, Kevin, ¿cuáles son las principales causas de depresión que ves en consulta? Yo he oído mucho que los temas de desamor llevan a las personas a depresiones severas y también los temas económicos. De hecho, bueno, estamos pasando por una economía un poco complicada, si no es bastante, en nuestro país. Pero lo veo en la consulta y también lo veo por fuera de consulta, ¿no? Como psicólogo puedo decirte de que el amor es una de las causas más frecuentes que lleva a alguien a terapia y que sí puede fundar una depresión, pero también ahí hay algo, un poquito un viraje, ¿no? Según el psicoanálisis no dice que la depresión es como un síntoma. ¿Y a qué me refiero con esto? De que viene algo a ordenar o desordenar en la vida del sujeto, sino que se esconde algo, una verdad. Y esta verdad es inconsciente. ¿Por qué se habla de la verdad inconsciente? Porque no se tiene, uno sufre pero no sabe por qué sufre. Uno está en una relación y quiere terminarla, pero no puede terminarla y no sabe. Entonces, por ejemplo, podremos hablar del desamor, la desesperanza, la falta económica que estamos pasando. Le podríamos sumar también la inseguridad, porque hay personas que ya no salen, hay personas que no pueden ni siquiera irse a tomar un café porque piensan que va a ocurrir algo al lado de ellos. Y también ocurren depresiones dentro de casa. Hay personas que trabajan todo el día en su casa, yo fui una de ellas, y la verdad es que mezclar todo en un mismo lugar afecta bastante y puede llevar a una depresión. Ahora, Kevin, hay, supongo, depresiones y depresiones. Es decir, quizás una persona puede estar pasando por un mal momento sentimental, por una ruptura amorosa. Yo creo que los divorcios son un poco más fuertes en este sentido. Es decir, no es lo mismo terminar con el novio que romper una familia, ¿verdad? Claro. Entonces, sin duda deben de haber varias circunstancias. Circunstancias como estas o el desempleo, la situación económica, que son muy preocupantes, llevan a las personas a este punto. Pero, ¿qué depresiones o en qué situaciones es hasta cierto punto normal que se dé? Por ejemplo, una depresión posparto. Es algo que se escapa de nuestras manos, que se puede dar. ¿Y en qué circunstancias, en cambio, ya es algo que se está yendo de las manos? ¿Hasta qué punto tengo una depresión que sí me la causó una situación en particular o varias en particular, pero puedo tratarla? ¿Y en qué punto ya la depresión se vuelve ya algo muy peligroso, ya muy patológico, que realmente se escapa de las manos de una persona? Qué buena pregunta, ¿sabes? Pero igual esto de la depresión le pondría así, en vez de las depresiones, lo dejaríamos como en la depresión como tal. ¿Por qué? Porque llega esto, como te decía al inicio, el sujeto se encuentra abatido, se encuentra con esto de la desesperanza, y esto de lo que tiene encima, que no puede salir, es algo que lo mueve y es algo que lo retiene, lo inhibe. Considero que sí hay depresiones más fuertes según la estructura del sujeto. ¿A qué me refiero con esto? La neurosis, que es como un sujeto aparentemente normal, entre comillas, porque no hay nada normal, cada uno tiene su realidad, puede ser un poco más llevadera. Pero en otras estructuras un poco más delicadas, una depresión puede ser muy, muy, muy severa, que ya tendríamos que ir con un equipo, el psicólogo, el psiquiatra, la familia, los amigos, el trabajo, si tiene un esposo, el esposo, si tiene hijos. ¿Por qué? Porque lo importante es armar un equipo de trabajo, un equipo, hay una palabra, no es equipo, una red de apoyo, una red de apoyo para poder sacar a esta persona, ¿no? No quiero decir que en los neuróticos no se necesita una red de apoyo,
pero hay personas que pueden afrontar mejor quizás las situaciones y tienen más herramientas. Esto no nos hace ni superiores ni inferiores, pero cuando viene algo que irrumpe en nuestra rutina, irrumpe en nuestro sentir. El fallecimiento de un familiar, por ejemplo, de un ser querido. Por supuesto, la pérdida. Entonces podríamos hablar por ahí, ¿no? La pérdida de un trabajo, economía, seguridad, también de un ser querido, de una relación, de una familia, puede causar una depresión. Porque claro, te pones a pensar, si es que te dejan, ¿qué hice yo? ¿Cuál es mi posición aquí? ¿Por qué me dejaron o te fueron infiel? O si yo yo dejo a esta persona, ¿por qué lo tengo que dejar? ¿Cuáles son las consecuencias? Un poco la sensación también de rechazo, ¿no? Porque muchas de las personas que caen en depresión y lamentablemente personas que no la supieron tratar a tiempo terminan en temas de suicidio. Totalmente. Por ejemplo, es un poco con el tema del rechazo, con el tema del bullying, ¿verdad? En los niños, cuántos niños, cuántos adolescentes, también el acoso, ¿verdad? El acoso laboral, el acoso sexual, el rechazo por una religión, por cualquier situación. El rechazo creo que también hace que las personas caigan en este tipo de cuadros y no sepan cómo buscar ayuda, Kevin. Entonces, ¿cómo buscar esa ayuda? Bueno, creo que cada uno es responsable de sus decisiones y también de saber cuándo el cuerpo o la mente está mal. Yo siempre les digo a mis pacientes y siempre lo digo en todo lugar, lo que uno calla, el cuerpo lo habla. Totalmente. Muchas veces nosotros callamos lo que sentimos o decimos, no es tan importante o estoy bien, pero vamos haciendo como con un saquito, poniendo todas esas cosas que vamos guardando, las decepciones amorosas, la inseguridad, el rechazo, los temores, los miedos. Y luego, ¿qué pasa con eso? Tenemos dos opciones, creo yo. O en un momento eso se rompe porque lo llevas sobre la espalda y vienen cosas un poco más graves que se pueden tratar en terapia, por supuesto. O simplemente lo haces como parte de ti, como un órgano externo. Me he topado también con casos que han venido con estos órganos externos que lo normalizan. No, es que sí, a veces estoy bien, a veces estoy mal, estoy triste la mayoría del tiempo, pero todo va bien, ¿no? Entonces ahí viene lo raro. Ok, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Sin embargo, el afrontar el rechazo dentro de muchas aristas que se pueden tocar es algo que sí marca, porque puede empezar desde casa y se resignifica en la escuela, puede empezar en la escuela y se resignifica con las elecciones amorosas y tendríamos que ver caso a caso para ver qué pasa con esa configuración del rechazo. Pero el rechazo sí puede fundamentar una depresión porque, bueno, ¿quién no quiere ser acogido por el otro? Por supuesto, y por eso muchas personas incluso a veces hacen y aceptan cosas que no los hacen feliz, que se sienten presionados por ser aceptados o ser parte de esa sociedad. Ahora, Kevin, cuando hablamos de depresión, hay muchas personas que a veces se niegan a buscar ayuda profesional porque asocian, a pesar de que, como decía, a raíz de la pandemia creo que ya se ha normalizado un poco más el buscar ayuda psicológica y la terapia. Pero hay personas que siguen asociando yo no quiero que me manden pastillas, luego voy a estar dopado, yo voy a estar atontado, me van a tener así. ¿Es realmente así? Lo que la gente lo piensa, lo concibe de esa manera. ¿Necesariamente hay que tomar medicación para la depresión? No necesariamente. ¿Cómo un poco abordar este tema para que se animen a buscar ayuda y no caigan en una situación que les va a resultar mucho peor, va a ser más caótica? Bueno, según mi experiencia, no toda patología es tratable con pastillas. Ok, pongámoslo por ahí. Partamos de no todo. ¿Qué quiero decir con el no todo? No significa que si yo estoy en una depresión muy fuerte, que no me puedo parar de la cama, que no como, que no me baño, que no le veo sentido a la vida, no vaya a funcionar la pastilla. Puede que sí. Pero ¿qué pasa también con esta cuestión de las pastillas? Yo les recomiendo en un caso muy extremo. Muy extremo, ok. Algo que en serio no exista esperanza ni una luz, que todo sea oscuridad y que esta persona, como lo veníamos graficando, no se para, no se baña y ya no ve ya ve esta desesperanza como la única salida que puede caer en un suicidio. Justo pasamos el día del suicidio, creo que fue el domingo 7, no me acuerdo, pero fue un domingo 10, perdón. Y sí, es importante tratar estos temas porque hay patologías que te pueden conducir a este camino. Claro. ¿No? Entonces, a ver, si está en ti tomar pastillas y quieres llevar con psiquiatra y con psicólogo, perfecto. Si no, puedes empezar yendo a un terapista, a un psicólogo, a un analista,
alguien que te pueda también dar este espacio de escucha. Porque más allá de ir a terapia o que estemos loquitos o tomemos pastillas, no se trata de eso, se trata de también uno ir a escucharse, ir a saber lo que dicen y a permitir que la pregunta entre en nuestra mente, porque muchas veces nosotros decimos, así soy y no voy a cambiar. Y no se trata de eso. O me tienen que aceptar tal como soy. Exacto. Entonces no. Hay que también un poco ser flexibles en este sentido para que la terapia realmente sea la adecuada y funcione. Ahora, implicación le llamaría yo, ¿no? Implicación. Esta cuestión de poder decir, ok, en esto estoy fallando, en esto puedo mejorar, pero también me voy a cuestionar, ¿por qué reacciono de esta manera? Ahora, cuando caemos en estas crisis o en estos momentos de depresión, ¿el individuo sabe, conoce lo que le está causando este dolor, o de repente va al terapista o al psicólogo con esta ansiedad, con esta tristeza, con esta desolación en su vida, y el psicólogo le pregunta cuál es el motivo de su consulta? Es que no sé qué me pasa. Yo he oído personas que dicen, es que me siento así y no sé qué me pasa. Entonces, el individuo siempre está consciente de una u otra forma de lo que tiene, lo que le está causando esto, o no necesariamente. Y si es así, ¿cómo ayudarlo? ¿Cómo llegar a la raíz de lo que le sucede para poder sacarlo de esta situación? Justo aquí tengo una pequeña cita que dice, el psicoanálisis interroga a la verdad como saber inconsciente, no solo como afecto vívido, para que surjan los significantes que presenten su relación a la verdad inconsciente, de los afectos al sufrimiento, a la queja y al síntoma analítico. A ver, ¿qué quiere decir esto? Porque hablé lacanés, como diría un analista que justo vimos en la ANEL el domingo pasado. Lo que me refiero acá es que la apuesta del psicoanálisis es que el sujeto vaya a hablar. ¿No? Muchas veces he escuchado, he hecho esto, pero no sé por qué lo hago. Entonces, es como ir descubriendo este código. Me pasa que me siento deprimido, pero no sé por qué. Ok, empecemos. ¿Qué ha pasado? ¿Desde cuándo te sientes así? ¿Qué ha venido ocurriendo? Entonces ya uno va escuchando, uno va notando y notas que, ok, puede ser problemas con el padre, problemas con la madre, problemas amorosos, hay algo del rechazo, se ha configurado por tal lado, ¿no? El hecho del decir esto de que uno va a hablar a sesión es poder también ir descubriendo qué es lo que afecta. Uno va a veces con un objeto de queja, pero otras veces este objeto no termina siendo eso, sino problemas del pasado, cuestiones traumáticas. Y va esto, ¿no? De los afectos al sufrimiento, a la queja y al síntoma analítico. Me encanta cuando mis pacientes vienen a quejarse y yo les digo, aquí es el lugar para que tú te puedas Me voy a quejar, Kevin. Venga, yo soy la primera en por supuesto, por es supuesto. que llega un momento, y a veces, y no sé si esto pasa en consulta, pero yo lo digo desde mi punto de vista como en este caso como paciente, como persona normal, a cualquiera nos puede pasar, que no es que uno quiera quejarse o uno sea malagradecido con las cosas que tiene en la vida, pero a veces suceden tantas cosas y pierdes a un ser querido, y luego enfrentas un divorcio y al mes siguiente te despiden del trabajo, o te descubren una enfermedad, porque hay personas que la pasan muy mal, hay que reconocer, ¿verdad? Del que está pesado, ¿no? Entonces de repente llega un punto en el que uno dice como humanamente, por más que sea positiva, que ponga frases en mis redes sociales de mucha alegría, por más que trate de no ver noticias, dicen no veas noticias negativas para que no. Ok, hay personas que hacen de todo, pero ya por dentro, ya es humanamente no se puede más. Entonces, yo me reflejaba un poco en el tema de la queja, porque en mi caso no es tan dramático como el ejemplo que te puse, pero no es que a veces uno se queja porque es malagradecido, sino porque realmente esa desesperación de me pasa esto y ya no das. Claro. A ver, y bueno, dejando el semblante en casa, también me pasa a mí, ¿no? Yo voy a mi terapista y es como mi momento de queja, y no me quejo de mis pacientes porque para eso está la supervisión, para ver qué pasa con los pacientes, pero también es bueno alojar este espacio de queja, porque desde la queja se puede ir haciendo un camino a la cura. O más que queja, es como un desahogo. También ser, ¿verdad? Porque a veces la palabra queja, digamos, pero bueno, queja o desahogo. Quejémonos. No está mal quejarse. La cuestión es qué pasa con la queja. Exacto. ¿De dónde se origina esta queja? Y si tú te estás quejando,
¿Por qué te quejas? Está bien quejarse, está bien tener algo que decir, está bien tener algo de qué reclamar, pero también es esto de la implicación en el caso. Ok, me mandaron una pregunta o me dijo algo que me resonó y ponerse a pensar y luego llevarlo a sesión, irlo juntando con el día a día. Y esto también hay que desmitificar, bueno, sacar los mitos, es una palabra muy difícil, pero sacar el mito de que solo existe una línea recta en sesión o en terapia, cuando no ocurre así. Una vez va y habla del papá, luego habla de la mamá, luego habla del enamorado, de la enamorada, habla del trabajo, o puede ser una misma queja, el trabajo. Ok, pero la queja también tiene una función, es ir decodificando esta queja para ver hacia dónde apunta en realidad, ¿no? Como esto de la verdad inconsciente. No quiere decir que nosotros tengamos una verdad única y oculta. No. Sí, hay una verdad que no está del todo dicha. Y por eso también se dice el bien decir. El bien decir no es como de hablar apropiadamente según la RAE, sino escoger y darse el viaje, darse la oportunidad, la implicación para ver qué está pasando de manera inconsciente y traerlo a la conciencia. Ahora, justamente hablando del tema de la depresión, Kevin, en este sentido, las personas que están en terapia, que acuden a buscar ayuda por el tema de la depresión, terminan resolviendo, digamos, el tema que los lleva a esta situación, pero seguramente no quieren volver a transitar por ese camino, volver a caer en esto. Entonces, hablemos un poco ahora de cómo evitar llegar a una depresión. Y para los que nunca han estado en una depresión también, ¿cómo evitar llegar a una depresión? ¿Cómo manejar esas emociones, esa tristeza o esas emociones negativas que a veces nos ponen un poquito allí a tambalear para evitar caer en una depresión que sí nos ponga mal y que nos pueda llevar a algo más extremo? ¿Cómo la evitamos? Bueno, vamos a terapia. Yendo a terapia. Creo que la gente últimamente está muy acostumbrada a que te digan, vamos a hacer journaling, vamos a hacer yoga. Y ojo, no tengo nada en contra de esto. Soy fan del yoga, lo hago cuando puedo. O vamos a hacer cerámica, algo terapéutico. Sí, es verdad, algo terapéutico te puede ayudar. Todo eso ayuda en todo caso. Ayuda. Pero ¿qué sería algo no para prevenir, según yo, sino para más de por qué somos propensos a caer en una depresión? Bueno, a pegarse un viaje al inconsciente, a visitar un terapista, sea psicoanálisis, cognitivo-conductual, holístico, todas estas ramas que existen, pero también es darte un espacio a ti para poder saber qué está pasando contigo. Claro, sí, podemos notar ciertos signos en el cuerpo, pero cada sujeto es particular, cada caso es particular, por ende hay una clínica para cada paciente. Yo tengo mis herramientas, pero eso no significa que lo que le funciona a Denise le funcione a Kevin, y lo que le funciona a Kevin le funciona al público. Entonces, hablar de manera general, sí podemos topar ciertas cosas, pero ya cuando nos ponemos así, ¿qué podemos hacer para prevenir? Bueno, ir a terapia. Ir a terapia, no esperar estar mal, sino aprender a conocernos, ir a terapia constantemente. Claro. Más allá de esperar el momento crítico, porque creo que los ecuatorianos somos de momentos críticos y para así ir. es todo, ¿no? En la salud nos automedicamos hasta que ya no podemos más, ya estamos muriendo y nos vamos al hospital. Mi familia dice que tengo trauma de médico, porque tengo una gripe y yo tómate esto cada 8 horas. Claro, y uno hasta el tecito, hasta el agüita, y ya cuando la cosa está complicada corremos a la clínica. Entonces creo que es parte de la idiosincrasia, pero en todo caso hay que aprender a actuar de esa manera y más bien prevenir. Yo creo que ahí, hablando de prevención, porque es como prever una herramienta que lo entiendo, que está bien, pero una manera de prevenir también es aceptar de que la salud mental importa. Totalmente. Y que es uno de nuestros pilares fundamentales y que no solo se necesita estar en crisis o estar mal para poder visitar a un psicólogo. Totalmente. Porque hay momentos en los que uno está en crisis y sí sale de la crisis, pero ahí deja de ir a terapia, ¿no? Ahí dejan al analista de lado, pero no nos dejan a nosotros los profesionales de la salud mental. Se dejan a ellos mismos. Y luego vuelven, ¿no? Como el chavito, con el perro arrepentido, el rabo entre las piernas. Pero siempre le digo a mis pacientes, las puertas están abiertas para que tú decidas irte cuando quieras o tú decidas volver y retomar de donde nos quedamos o con nuevas aristas y configuraciones. Claro que sí. Porque sí, el espacio es de escucha y también entendiendo los tiempos lógicos. Mucha gente va al consultorio y en 4 sesiones tiene resultados
Y sí, hay una dirección, pero el trabajo no es mío, el trabajo es del paciente. Totalmente. Se implicó, Es trabajó, tener esa responsabilidad con nosotros mismos. y lo pudo lograr. Uh-huh. Y siguen, ¿no? Y sigue constantemente, y sigue constantemente. A veces llego a sesión y me dicen, hoy no sé ni qué hablar. ¿Qué le digo? Y le digo, bueno, ¿de qué quisieras hablar? Y al final les y van digo, saliendo allí las cosas. Y son sí. las mejores sesiones, me encantan. Porque me ponen a mí también a ver, ¿por dónde vamos? Claro. ¿Por dónde le entro aquí? ¿Qué es la palabra? A ver, démosle un viraje acá. Pero también se dice en estas cuestiones de que más allá de que no sepamos qué decir, no hay un organigrama. Uh-huh. El inconsciente es político y él tiene sus propias políticas. Yo puedo estar hablando de una manera consciente, pero también cuando estoy en sesión con mi analista, sale y ahí yo tengo que saber hacer y trabajar en esa situación. Claro, eso entonces, ya eso pasa. Depende mucho en ese caso ya del profesional, estamos hablando ya del profesional. Claro. Kevin, el tiempo vuela, se nos ha ido volando esta conversación y yo me quedo con ganas de preguntarte muchas cosas más, pero quiero cerrar con una guía o con una luz para los familiares o amigos de personas que puedan darse cuenta lo que a lo mejor la persona que está sufriendo la depresión no se da cuenta, claro, ¿verdad? Y como tú dices, lo disfrazan con unas fotos felices en redes sociales, lo disfrazan con una actitud en la que quizás ellos tratan de ocultarlo, pero quienes están cerca de esta persona quizás pueda darse cuenta y brindarle una ayuda o decirle anda a terapia. ¿Cómo a esas personas, a esos familiares, a esos amigos les podemos dar tips para darse cuenta de esto? Bueno, quizás la conducta es lo primero que uno nota, ¿no? Se aíslan, están tristes, el discurso. Más allá de tener una guía así de cuándo estás deprimido y cuándo no estás deprimido, uh-huh, es la cuestión de prestar atención en los detalles. Yo siempre le digo a las personas, en los detalles están las cosas prioritarias, porque uh-huh, uno puede ser un artista en el discurso y puede armar una telenovela si quiere. Uh-huh. Y tú lo has de saber, ¿no? En la comunicación también hay que tener un lenguaje y hay que armar y hay que tener una sintaxis, bueno, todo lo que se puede hacer. Pero yo creo que cuando uno le brinda este espacio para escuchar al otro, ¿no? No solamente hablar, ¿cómo estás? Bien, ya, cool. Uh-huh. No, bueno, ¿cómo te ha ido? Y comunicas y comienzas a escuchar ya como que ahí se desvía o que se siente cabizbajo. Ese lenguaje no verbal también, ¿no? También, ¿no? Y proponer, bueno, algo te pasa, estoy yo aquí para que puedas conversar, pero considero que vayas a un psicólogo, a una psicóloga, a un psiquiatra para tratar estos temas. Porque sí son un poco preocupantes, porque la mayoría de gente se da ya cuenta cuando estamos en la última. Sí, exactamente. Y lo que hay que ver es también las cuestiones de la comunicación. Si en una casa o unos amigos no existe la comunicación, ¿cómo vas a saber del otro? Uh-huh. Entonces sí, invitar al diálogo y luego si ver algo, por ejemplo, contactarme a mí, contactar a una psicóloga, contactar a cualquiera que pueda hacer un match, también el paciente, porque eso es importante. Eso es importante, el sí. match entre el paciente y el psicólogo, el match entre el paciente y el profesional es prioritario y muy, muy bueno. Pero sí, hay que tener también en cuenta de que si uno se comunica y le da espacio al otro para que se comunique, puedes dar una recomendación. Kevin, te quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado el día de hoy. Quiero que compartas también con nuestros amigos del Poder de la Transformación tus redes sociales, cómo ubicarte para tener seguramente más tips, más consejos, cómo ubicarte también para sacar las citas a la consulta, claro, y bueno, pues para cualquier información o duda que nuestros amigos tengan. Bueno, me encuentran en TikTok o en Instagram como @psic.kevin_ubillus. Ahí está mi contenido, ahí pueden encontrar mi podcast también que se llama Diversidad uh-huh. Mental. Hablo de muchísimos temas y tengo invitados también de alta gama porque ella misma por ahí está nuestra compañera aquí al lado. Y me pueden encontrar también un mensajito al 0968 073 173. Y ahí estoy al alcance de un WhatsApp. Si desean, pueden sacar una cita. Mi consultorio está en la Kennedy, está algo céntrico, o si no, también de modalidad virtual, uh-huh. porque también tengo muchos pacientes que, ¿sabes qué? No va a alcanzar, me voy a atender virtual. Claro. Vale. O de repente nos están viendo y son de otra ciudad, claro, también tienen claro, esa opción. La cuestión es que mueva y se quieran atender.
Totalmente, Kevin. Yo siempre me quedo pues muy contenta después de estos diálogos contigo. Aprendemos muchísimo y quiero agradecerte por haber compartido tus conocimientos aquí en El Poder de la Transformación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros nos despedimos, como siempre les recordamos, aquí les dejamos toda la información para que nos sigan en nuestras redes sociales. No olvide suscribirse, no olvide darnos un like y compartir nuestro contenido, porque el afán de nosotros es que ustedes puedan crecer con este contenido, que puedan aprender un poco más de nuestros profesionales y que esto pues se vaya haciendo pues un efecto multiplicador. Gracias por siempre acompañarnos. Conmigo será hasta la próxima. Chao, chao. Espero que hayan disfrutado al igual que yo de este programa. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y a seguirme en mis redes sociales para que estén al tanto de todas las novedades sobre este espacio de reencuentro, el poder de la transformación. Hasta la próxima.